me va a marcar aquí, dice el mejor canal. Y aquí supuestamente a mí el mejor canal me lo está marcando, que es el 183. ¿Qué tal, mis amigos de Chavatec? Les voy a mostrar un video de cómo utilizar el Wi-Fi Analyzer. Es una aplicación, una herramienta muy efectiva, muy buena y muy esencial dentro de las redes de Wi-Fi. Esta aplicación existe para Windows. La bajan desde la aplicación de la Microsoft Store, o pueden en sus dispositivos pues utilizarla, descargarla en Android. Para Mac o Apple no sé si exista, pero cuando menos sí existe para Android. Y pues una vez que lo instalemos, la descarguemos, lo corremos y nos va a mostrar por defecto algo así. Aquí dice conectado, dice 100%, 97%. Esa es la calidad de señal de mi red, de mi conexión. Yo estoy conectado a la red 2. A la 5G. Dice protocolo, muy importante. Aquí está utilizando el AC, la terminación AC, que es la clasificación del Wi-Fi 5. El AX es para el Wi-Fi 6 y 6E. Entonces, aquí vamos a mostrarles. Aquí me dice, mire, el ancho de la banda es de 20 MHz, lo que está utilizando. Hay de 40, entonces yo lo estoy utilizando en 20. Dice el canal de transmisión 161. Nombre de la red, dice aquí, es Cinderella-5G. Estos son los datos de la red. Y aquí me dice la señal, 100%, está muy bien. Ahora, información del dispositivo, pues me está dando el nombre de la Mac, la dirección IP, es una IPv4 privada, aquí está, la máscara, la IP pública, aquí me la está dando, aquí afuera, y la autenticación, qué tipo de seguridad estoy utilizando, WPA2, lo que estoy utilizando, ok. Ahora, para monitorear las redes, los que están a mi alrededor, ¿para qué lo voy a utilizar Para ver qué canal es el recomendado, o si estoy utilizando el mejor canal para la transmisión de datos del Wi-Fi y no esté obstruyéndome. Tal vez si cambio de canal, en lugar de que me esté marcando 97, 98, me va a marcar menos. Vamos a presionar donde dice analizar. Aquí donde dice analizar, aquí en la parte de abajo, ustedes se fijan, dice 5 GHz. Entonces me está monitoreando las redes 5 GHz nada más. ¿Por qué? Porque yo estoy conectado a 5 GHz. Si yo quiero verla desde 4, pues aquí nada más hago el switch a 2.4 y me va a detectar las de 2.4. Si ustedes se fijan, toda esta coalición, interferencias, por ejemplo, esta está en el canal 1. Para saber qué canal está la montañita, en medio de la montaña y donde termina el piquito, ese es el que está aquí abajo. Mire, este está en el 1, estas dos. Estas de aquí también. Esta que se ve aquí un poco descolorida, esta está en la 2. ¿Qué pasa cuando uno tiene el 1, uno tiene el 2? Ustedes se fijan, se están entrelazando entre ellas, se traslapan. Interfiere estas de acá. En un mundo ideal sería escoger 1, 6 y 11, nada más. No importa que haya 5 utilizando el 1, 10 utilizando el 6 y otros 7 utilizando el 11. No importaría, siempre y cuando utilicen el mismo canal de comunicación, de transmisión. No habría tanto obstáculo que como está ahorita aquí. A le interfiere el 12 le interfiere el 13, el 10,
No más que nada aquí el 11, mire, el 11 es este morado nada más. En el 10 están estos de aquí, todos estos. Entonces ellos están obstaculizándose. Yo tengo el mío en esto, en el 1. Es en el que según me dio la mejor opción de transmisión. Ahora vámonos donde dice redes. Y aquí es donde nos va a dar el nombre de la red y la intensidad. Como yo estoy conectado a pues la intensidad es la mejor. Por eso me marca menos 38. Y luego está Cinderella. Este también es mío, pero es 2.4G y me marca 37. Estas dos son mías. Por eso es lo que me marca más. Este es un Roku que tengo, por eso me marca un poquito cercas. Este es un vecino. Del otro lado, marca 68. Y ya entre menos esté más bajo, pues me va a marcar más abajo, más alejado. Y aquí hay más, miren, aquí hay más, miren, este me marca mucho porque también es mi red. Ustedes se fijan. Y aquí hay otros más abajo, más abajo, más abajo. Ok, ahora, ¿cómo sabe yo qué canal es el mejor? Pues vamos a vamos a ver dónde dice conectado, analizar. Y nos vamos a ir aquí en la parte de abajo. Dice la red 2.4. Y dice aquí gráfico. Aquí donde dice gráfico, en lugar de dárselos en barras, se los da, pues vaya en gráficas, pues. Que sube y baja, azul. Y luego aquí, un ladito, dice aquí canales. Aquí donde le presentamos a canales, vuelve a las montañitas como lo estamos viendo. Y luego aquí dice en vista, ustedes pueden ver canales de frecuencia, ninguno, colores, y así es, ustedes pueden ver pues para distinguirlos pues uno de otro. Déjenme, me voy al que yo estoy conectado. 5G. Miren, también marca 6G, pero pues mi tarjeta no es para 6G. Ahora, como yo no estoy conectado a 2.4G, pues no me marca cuál es mi mejor canal, lógico. Pero, como yo estoy conectado aquí, me va a marcar aquí, dice, el mejor canal. Y aquí, supuestamente a mí el mejor canal me lo está marcando, que es el 183. Para poder navegar, dice, valoración 10 MHz, aquí me lo dice. El mejor valuado. Me voy a conectar a la red 2.4 para ver la diferencia. Vamos a conectarlos. Aquí está. Es una red 2.4. Y aquí ya vamos a ver para que nos dé los canales. Miren, aquí está. No me conectó. Vamos a ver, creo que no tiene la clave actualizada. Que les digo, normalmente yo uso la 2.5. Déjenme que me detecte otra vez esta. Está ya. Ya está, ya me conectó. Ok. Espera un ratito, ya me conectó. Ahora vámonos a la 2.4. Ahora sí, ustedes se fijan. Aquí abajo me está recomendando el canal 6. Que es el de mejor transmisión, me marca Entonces yo debería de cambiarlo al 6. Recomendación, canal 6. Aquí te lo está marcando, si ustedes se fijan. Al presionarle aquí, aquí nos da la clasificación. Entre más estrellitas amarillas tenga, supuestamente, ¿verdad? Es el que está mejor valorado. Porque miren, el canal 1 nomás tiene una estrellita azul porque es donde estoy conectado. Y de ahí en más está mal, está mal, está mal, está mal, está mal. Pero el que me recomiendan es el 6. Por eso lo dice aquí. Con más estrellitas, porque después hasta el 7 recomiendan el 8, recomiendan el 9, el 10. Inclusive hasta el 10, mire, pero el 6 se subió casi todas las estrellitas. Entonces yo debería ponerlo en el canal 6. Más sin embargo lo tengo ahorita como está en el peor canal. Pero les voy a decir por qué está ahorita así en el peor canal.
Porque yo normalmente yo no lo cambio de canal, yo lo dejo ahí. Porque ahorita el mejor canal es el 6. Pero no sabemos si, por ejemplo, en la mañana estos suban de intensidad y van a estar bloqueando el canal 6 más que en el canal 1. Porque yo les aseguro que la mayoría de todos estos redes inalámbricas, los ruteadores, están en cambio de canal automático, no están en manual. Entonces, ¿qué sucede cuando están en automático? Pues van a estar cambiando a cada rato. Y a lo mejor ahorita no es el mejor canal el 1, pero a lo mejor una hora sí. ¿Y qué sucede cuando está en automático? Supongamos, si mi ruteador estuviera en canal automático, al momento de que se sintiera muy invadido por estas redes, iba a cambiar y se va a cambiar tal vez al 6, como me lo está recomendando aquí. Al 6. Pero en el transcurso del tiempo en que me cambie de canal, normalmente pasa entre 1 minuto a 1 minuto y medio, tal vez 2. En ese momento me va a dejar sin internet inalámbrico, nada más. Y en la 2.4G, porque en la 5G no va a haber cambios. Por eso, muchas personas se quejan de que su internet Wi-Fi es inestable. A cada rato los conecta y los desconecta. ¿Por qué? Pues porque está invadido de redes, así como ustedes están viendo aquí. Y vaya, yo no vivo en un apartamento. Pues mi colonia es popular. Y pues no hay muchos que tengan internet. Muchos porque son muchas casas. A diferencia de los que yo puedo ver aquí. Ahora imagínense si si viviera yo en un condominio, un edificio. Pues serían muchísimos. Y el internet sería, pero súper lentísimo. Y si está en manual, en automático, con mucho más razón. Su ruteador se va a estar cambie de canal. Y pues no va a dejar de cambiar. A cada rato se va a sentir invadido. Y eso depende del ruteador que tengan. Hay unos que son muy sensibles y luego lo cambian de canal. Por eso yo recomiendo que sea manual. Aunque no sea el mejor evaluado, pero yo prefiero que sea manual. Así mi ruteador sé que no me va a cambiar. Me va a bajar la velocidad, pero no me va a dejar sin internet. A diferencia de que va por querer buscar la mejor conectividad y la mejor transferencia de datos, pues es muy probable que te va a dejar sin internet por un par de minutos, cuando menos. Entonces, como les digo, mis amigos, vean la clasificación de los canales. Ahorita el mejor es el 6. Es el 6, el canal 6. Y aquí ya está el peor canal, pues es el 1, el 2. Del 1 al 5 son los peores canales ahorita. Ahorita los buenos son del 6 hasta el 11. Entonces, pues espero ya les sea de mucha ayuda este video, mis amigos. Como les digo, está hasta para escoger el 6 GHz, que viene siendo con el Wi-Fi 6E. El Wi-Fi 6 todavía utiliza 5 GHz, el 6E ya utiliza 6 y el Wi-Fi 7 también. Entonces, si tú tienes una tarjeta de 6E y aparte tu ruteador es 6E, pues utiliza esto, la de 6 GHz, para que lo detecte. Si yo le pongo, pues no va a detectar, nada, porque pues yo no tengo tarjeta. Aquí está, miren. No me pone nada porque yo no voy a poder detectar nada ni monitorear nada. Entonces, hasta aquí con el video, mis amigos. Espero y les sea de mucha ayuda y gran utilidad. Y no olviden compartir, suscribirse, dejar su like. Igual si no te gusta el video, pues dale dislike. Aquí no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Y déjame en los comentarios qué otro tipo de videos te gustaría que hiciera. El panorama es abierto en cuestión, como el canal se llama Chavatec, pues algo de video, ya sea de televisión, de audio, películas, de streaming, cosas así. Aquí va a ser el canal para eso. Nos vemos en el próximo video y hasta pronto, mis amigos.